Bueno, hoy tenemos a Edu Pérez, uno de los directores de casting más nominados a premios. El casting filmado ya es en sí mismo un producto. ¿Qué queremos? ¿Que nuestra campaña sea una mierda, automatizada, o queremos que sea una cosa personalizada? El formato spot es un formato anacrónico. Bueno, hoy tenemos a Edu Pérez, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer tenerte aquí, uno de los directores de casting, bueno, los directores de casting más nominados a premios, con una trayectoria de muchísimos años aquí en España. Y bueno, creo que es un placer y una visión muy interesante poderte tener aquí, que nos cuentes un poquito. Muy bien, muchas gracias. Lo que queráis saber os lo cuento. Perfecto. Oye, cuéntanos un poco cómo llegas a ser, pues como te decía, ¿no? Uno de los directores de casting más conocidos y más laureados Wow, para bueno, Nova. es larga eso, ¿eh? O sea, bueno, yo empecé ya desde el instituto, ya hice como un bachillerato experimental en cine Ujú. y de hecho fue el primer instituto que lo hizo, diría, en España. Y hacíamos cine, fotografía, hice pues mi trabajo de 2 años sobre la historia de la música rock, pues lo que siempre me ha interesado, ¿no? De ahí pasé a estudiar comunicación visual en la Autónoma, estuve 4 años y medio, porque medio año más porque perdimos un bingo, un guión en un bingo, un largometraje, mis compañeros se acordarán todos. Y nada, y sobre todo más dedicado a la parte de cine. Producía casi todos los cortos de la facultad, recuperé cámaras antiguas de cine, eh, y bueno, producía bastantes cosas como productor y realizador, ¿no? Empecé también a trabajar cuando acabé primero como asistente de cámara. Estuve 6 meses de becario en una productora, abriendo solamente cajas y limpiando trípodes y cables. Y entonces, bueno, estuve como 3 años con un realizador que tenía una productora y hacíamos sobre todo pues un montón de rodajes por toda Europa. Primero yo como asistente de cámara, luego como operador y luego pasé a dirigir también algunas, pues no sé, presentaciones estas en el, en el Saló del Automóvil de Barcelona, pues dirigiendo al final equipos con 3 4 cámaras, grúas, realizaciones en directo y todo esto. Y muy bien, y de ahí, pues mi tía trabajaba en una agencia de actores y me dijo, oye, hay un director de casting que busca a alguien que hable inglés, que sepa de todo, ¿no? De dirigir, de tal. Y empecé primero como cámara, luego como ayudante suyo y luego ya hubo un tiempo, ya dejé de ser ayudante y empecé a dirigir. Lo primero que hice fue una serie inglesa que se llama Hollyoaks, que era una serie muy conocida inglesa donde venían a rodar como un capítulo especial a Barcelona y era como una peli. Entonces ya todos los repartos de los personajes que aparecían en Barcelona, esto yo creo que fue a finales del 99, principios del 2000. En el 98 empecé, digamos, como ayudante de casting. Eh, y a partir de ahí ya empecé a dirigir proyectos solamente de casting, mientras seguía produciendo y dirigiendo videoclips. Todo esto con compañeros de la facultad, pues dirigíamos, producíamos, hacíamos pues cortometrajes, videoclips como todo el mundo. Y yo algunos hacía de realizador, otros de productor, otros de DP, porque también editaba, o sea, también dirigía fotografía. Y, y bueno, y a partir de ahí me metí solamente en la parte de casting, porque bueno, ya sabéis, la publicidad al final lo que hace es que te absorbe, ¿no? Esto me lo dijo un día Anchón Gómez, ¿no? Anchón, director artístico que hace casi todas las pelis de Almodóvar, que la publicidad lo que se basa es en absorber el talento, de devorarlo y una vez ya lo ha absorbido, deglutirlo, ¿no? O sea, como expulsarlo, ¿no? Lo que es difícil, claro, en esta industria es mantenerse muchos años siempre haciendo lo mismo. O sea, porque obviamente, digamos, lo que haces bien durante una época pasa de moda bastante rápido. O sea, Ujú. eso es el gran problema a veces que tienen los realizadores, ¿no? O algunos DPs, ¿no? Que Ya. tienes un estilo, eres fiel a tu estilo y no sabes adaptarte, ¿no? Porque los tiempos son cambiantes, ¿no? La Mm. publicidad es muy cíclica. Y nada, desde en 2002, a principios de 2002, entré en una productora que se llama The Lift, Ujú. que, que ahora es polémica porque hizo una suspensión de pagos en la época de la pandemia, pero durante muchos años fue la productora donde la mayoría de productores ejecutivos y productores empezaron.
muchos de ellos como ayudantes o como runners y tal, y ahora son productores ejecutivos y era pues, bueno, había diferentes divisiones, internacional, nacional, música, era una revista, se hacían camisetas, fanzines, o sea, era como una especie de hub creativo donde nos juntamos un montón de gente muy interesante y hicimos campañas increíbles, ¿no? Esto desde 2002 hasta como 2010, que por fin te estoy haciendo un resumen así como rápido, esto luego lo podéis editar. Hasta 2010 decidí irme porque el tema económico era un drama y había muchos problemas de pagos por parte del equipo financiero, obviamente, porque era un desajuste bestial tener una plantilla tan sobredimensionada. Y parte de los productores empezaron a abrir otras productoras y entonces dejé de ser como in-house y empecé a trabajar mucho como con otras productoras y hasta hoy en día, ¿sabes? O sea, no sé, he hecho, 1500 campañas aproximadamente. Películas de haber hecho, 7, 8, digo 10. No he hecho muchas, pero cortometrajes sí. Y luego como realizador sigo realizando, dije unas 80 piezas o algo así, sobre todo en videodanza y videoclip. Y bueno, en videodanza, la última, por ejemplo, que hice, estuvo nominada a Mejor Corto Nacional de Danza en los premios Fiverr 2021. Y nada, me sigue gustando filmar, editar. Soy muy buen operador de cámara y muy buen foquista, entonces me gusta, me gusta cuando filmo también verlo a través del visor, ¿sabes? Me encanta esa sensación como casi palpable, ¿no? De las cosas. Eso aparte como realizador. Qué bueno, o sea que, claro, mucha gente seguro no lo sabía, al menos no lo sabía, ¿no? Que tienes un background muy de realización, Sí. de cine, de cámara y demás. Sí. ¿Crees que esto es parte de un poco la receta, ¿no? Del éxito como director de casting, el haber tocado toda esta parte? Claro, hay una parte de directores o directoras de casting que provienen de la interpretación. Entonces, obviamente, su visión es una visión, digamos, desde el punto de vista del actor. Yo no la tengo, esa visión. O sea, nunca he actuado. O sea, he actuado alguna vez en los cortos y cosas así. Pero yo, mi punto de vista es desde la cámara, ¿sabes? O sea, desde la dirección. Y muchas veces, o sea, no sé verlo si no lo estoy filmando yo directamente, ¿sabes? O sea, porque tienes que ver, ¿no? Si un actor es capaz de hacerlo, si en el casting es capaz de reproducir esa ficción que estamos intentando, ¿no? Un talent, ¿no? Porque luego cuando vas a rodar no tienes los elementos que luego reproduces cuando editas, ¿no? Que tienes los planos contra planos, no sé qué. Cuando estás rodando en un casting no tienes todas esas cosas igual. Entonces, esa sensación, ¿no? de trascendencia, ¿no? Que tiene que tener un talent, ¿no? De si está haciendo las cosas bien o no sabe lo que está haciendo, eso lo ves desde la cámara, ¿sabes? O sea, entonces, yo muchas veces ruedo. Ahora, últimamente no lo estoy haciendo, estoy un poco más Kiarostami, ¿sabes? O sea, como un poco más alejado con la cámara. Esto a veces también va con el tiempo, ¿no? Pero durante muchos años he estado filmando los castings cámara en mano con ópticas de cine. Al revés de las luces, por ejemplo, así como las luces ahora nos están iluminando a nosotros. Si ruedas al revés, ¿no? Lo que tienes son luces de contra, con lo que estás rodando más en penumbra, con contras muy intensos. O sea, yo, por ejemplo, una de mis grandes influencias a nivel cinematográfico, pues es tanto Ridley Scott como Tony Scott, ¿no? Que jugaban con esos contras muy fuertes, con esas luces así como intensas de contra sobre sitios mojados, con humos, ¿sabes? con partículas para que la luz se viera mucho, ¿no? O sea, yo creo que ya en mi primer corto que dirigí ya había como efectos de estos de luz. Mira, se parecía como la habitación a esta bastante. Y tiramos un focazo gigante rojo detrás de una puerta que había una esclecha, no sé cómo se dice en castellano. Una grieta. Una línea que cortaba así como sobre el rostro del personaje, ¿no? Bueno, esto tampoco hace falta que lo pongáis. Sí, no. Esto igual a la gente no le interesa. Eso es no, pero claro. Sí que esa visión a veces cinematográfica de las cosas. Yo cuando filmo, por ejemplo, ya es así. O sea, ya no. O sea, ya el casting filmado ya es en sí mismo un producto. O sea, ya se podía emitir.
¿sabes? O Ya, sea, ya, ya, no, ya. obviamente no, quizás no tienen los niveles de calidad muchas Ya, ya. veces, o sea, porque aunque grabamos en 4K y con las voces súper chulas y tal, pero... Bueno, eso es mucho porque no sabes la de castings que llega, que es sobre la típica luz focazo a la cara No, claro, al yo por ejemplo, actor. cada casting es diferente. O sea, yo en mi estudio, por ejemplo, todas las luces son controlables por Bluetooth. Tenemos unas parrillas de LEDs arriba que dan luces incidentales pues, de colores. O sea, según Ujú. la colorimetría de cada escena, pues aplicamos pues Vale. noche. Pues azul es tal, pum, un contra intenso. Y yo pues esto es cada proyecto. O sea que Cada casting es lo totalmente diferente. personalizas. Sí, claro. Pero desde el principio hasta el final. O sea, desde la gente a la que llamas, Ujú, que nunca es la misma. O sea, yo es muy difícil, esto es como en Mulholland Drive. O sea, es muy difícil que me veas 2 veces o 3 veces en un año. ujú. Porque no quiero repetir. O sea, yo no quiero repetir la gente que va a venir que enseño en un casting. ¿Sabes? Entonces, aparte, como lo filmo es totalmente diferente. Este lo voy a filmar así, este lo voy a filmar a doble cámara, este lo filmo no sé dónde. Y luego, para cada casting hay una playlist, por ejemplo, de Spotify, que es una Ujú. playlist inspiracional, ya sea para mí o para ellos. Porque nos da el tono de la escena y muchas veces las comparto con los talents cuando hay las self-tape instructions, ¿no? O Sí, sea, sí. que están redactadas como específicamente para cada proyecto, obviamente, pero también me sirven para mí, para darle el tono a la escena, para buscar que el clock, ¿no? Y el body language de los actores en esa escena que vamos a filmar sea el adecuado, Ujú. ¿sabes? A veces no está ni hablado con el realizador ni con la agencia de publicidad, simplemente yo pues, busco inspiración. En el último ejemplo ha sonado Lou Reed, por ejemplo, bastante, Ujú. ¿sabes? Pues cada proyecto es diferente, o sea, y cada proyecto tiene un approach completamente diferente al otro. Es que no puede ser igual, ¿sabes? Ya, ya, Eh, ya. Quizás eso se refería a Bernat, ¿no? Cuando me nombró el otro día, ¿no? De que el Sí. approach de cada proyecto es completamente diferente. O sea, yo creo que hay veces, yo, si me das, Sí, sí, tengo aquí, sí, tiro, tira, tira, súper interesante. hay un decalaje, ¿no? Muchas veces entre esto ya lo veréis, y si no si lo habéis reflexionado, aquí vosotros, equipo de producción, pero hay un decalaje entre los tiempos de preparación de la agencia de publicidad a nivel creativo al tiempo que tiene un realizador para hacer el treatment, ¿vale? Al tiempo que le llega al equipo de producción o de preproducción para desarrollar esa idea. Mm. Entonces, cuanto menos tiempo dedicas, más cutre es, Ya. ¿vale? Entonces, muchas veces la idea inicial creativa, obviamente tenemos que pensar que han dedicado un tiempo y un ida y vuelta con el cliente, Mm. ¿vale? Para compartir ciertas ideas creativas y hacia dónde va la marca, Sí. que luego se hace un pitch con 3 o 4 realizadores y productoras, se piden treatments, que el 97% de los treatments son exactamente el mismo, ¿vale? Solo hay un 3% muy raro de ver que es diferente al otro, ¿vale? Pero, o sea, son todas las mismas referencias en todos los realizadores o realizadoras, son todas las mismas referencias y mismo treatment, same treatment. Entonces, luego cuando nos llega a nosotros, la reducción de tiempo, O sea, o sea, como la compresión JPEG que se ha aplicado o a sea que... esto Ya. es muy fuerte. Entonces, muchas veces eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Como las diferencias de El tiempo. tiempo que tiene el director de casting en digerir todo eso, interpretarlo Exacto. y lanzar el casting, ¿no? Y saber si quieres hacerlo. Yo hay muchos proyectos que los descarto solamente porque el tiempo que me dan a mí para pensar eso no es suficiente. O sea, no me están pidiendo que haga de un automatismo cuando yo Ya, no quiero hacer eso. O sea, ya. yo no. O sea, no me lo imagino como una cosa automática. Y si me están pidiendo que haga una cosa de esas automáticas, no lo voy a hacer. Ujú. Porque no me interesa, ¿sabes? O sea, no sé, ya hemos hecho tantos anuncios. O sea, que para qué repetir una fórmula de estas agotada. No, que venga gente rápido, un whatever, ¿sabes? O sea, Ya. esto que muchas veces nos llega por parte de los productores ejecutivos, ¿no? De, no, 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 rápido, correr, hay que correr, ¿sabes? El hecho de correr es una cosa que primero no se comparte con la agencia ni con el anunciante, Ya. ¿sabes? Cuando deberíamos decir, no, no, un momento, vamos a parar y vamos a pensar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿qué queremos? ¿Que sea nuestra campaña sea una mierda automatizada o queremos que sea una cosa personalizada, ¿no? O sea, Ujú. una cosa que tenga un nivel de craft, ¿no? De artesanía, Ujú. vamos a decir así. Que cada uno, ¿no? O sea, como un poco
hay como otra teoría, ¿no? De estas de que cada persona de un equipo aporta un 1%, ¿no? Al 100% total, ¿no? Obviamente, si ese 1% no le das tiempo a que llegue, obviamente va a llegar un 0,1%, ¿sabes? O sea, entonces es como cada uno aporta su craft, ¿no? Si vestuario no hace una prueba de vestuario y le das 1 hora y media para ir a buscar cosas, pues se va a ir al Zara, ¿no? Si tiene 3 días, pues va a ir a buscar sitios donde la ropa sea más original o donde encuentre otro tipo de prendas, ¿no? Pues lo mismo pasa con el casting, ¿sabes? O sea, si al final estamos automatizando las cosas y retirando como un poco esa artesanía, ¿no? ¿Qué diferencia hay en una campaña hecha por IA a una hecha como corre rápido ya, ¿sabes? O sea, eso es, yo creo que ese es uno de los grandes temas que, ¿no? que debe plantearse en el futuro inmediato, ¿no? Si queremos competir, ¿no? Porque la velocidad no y hacerlo cada año más barato, eso es un gran problema. Porque no podremos competir, hay un momento que no podremos competir con las productoras que van a producir contenido con IA, ¿no? O sea, a medida que los anuncios van retirando poco a poco el formato anuncio, ¿no? Porque el formato anuncio está relacionado con el consumo televisivo, ¿vale? Sabéis que el consumo televisivo por debajo de 40 años es inexistente. O sea, ellas dos seguramente no tienen tele en casa, ¿vale? Tú sí que tienes y la miras, yo también, ¿sabes? O sea, pero por debajo de 40 años nadie consume televisión. Por tanto, el formato spot es un formato anacrónico, ¿sabes? O sea, entonces el contenido, que es lo que la gente consume pues en sus iPhones, tablets y tal, no va a ser producido como filmado, ¿sabes? O sea, va a ser producido con prompts, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su caducidad va a ser muchísimo más alta. O sea, tú sabes perfectamente que un anuncio que nos cuesta, no sé, 1 mes y medio producir o entre todo el proceso, estás entre 2 y 3 meses, su duración es lo que dura un scroll. Tú has visto el anuncio y has dicho, ¡fua! No lo quieres volver a ver, ¿sabes? O sea, eso no somos conscientes, o sea, somos conscientes pero no lo estamos aceptando, ¿no? De que eso sucede, ¿no? Entonces, obviamente va a seguir existiendo un tipo de producción de un mayor nivel, de un mayor cuidado. Entonces tenemos que competir con eso, ¿sabes? O sea... Sí, muy interesante. Aparte lógicamente, de cuidar todos estos detalles y de poder ser competitivo en calidad, comentabas antes que aquí en España, en Barcelona, hay muy buen talento. Incluso te piden talento aquí local para rodar fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo valoras el talento aquí en el talent en general? Porque muchas veces, ¿no? Como tienes esa idea de... Aquí hay dos factores. Yo creo que en los últimos años, desde... vamos a decir, no sé, desde principios de los 2000, cuando el service ya explotó, ¿no? Todo que viene desde después de las Olimpiadas, ¿no? Los primeros servicios, pues aproximadamente hacia el 95, 96, ya había una industria efervesciente en Barcelona y en Málaga, Marbella, la zona aquella. Es a partir de los 2000 cuando explota, ¿no? Y yo creo que se genera una generación de directoras y directores de casting de buen nivel que se educan, digamos, en las producciones internacionales. Yo no diría el service, sino una producción internacional, ¿vale? Y eso hace que poco a poco se vaya elevando el nivel del talento, sobre todo en Barcelona, ¿vale? Después llegó Madrid a ese nivel, ¿vale? Estábamos a un nivel similar, pero Barcelona tiene esa visión cosmopolita, ese nivel de diversidad, que obviamente no es Estados Unidos o Londres o París, pero es un nivel aceptable. Tampoco es el nivel de Berlín, pero es un nivel aceptable, y donde la relación calidad-precio es adecuada, ¿vale? Entonces, la conjunción de unas y unos casting directors de alto nivel más unos talents de alto nivel coincide en que resulta, ¿sabes? O sea, en que para los anunciantes les resulta rentable y viable realizar un casting en Barcelona, ¿sabes? ¿Por qué? Porque va a encontrar los talents que requieren. Obviamente, si combinas más ciudades, tienes un nivel más alto de
de diversidad. Ujú. Pero bueno, en Barcelona es un sitio ideal para hacer castings. ¿Qué le dirías a alguien un chico o una chica, que quiere que quiere abrirse camino en la interpretación, ha de pasar por la publicidad? ¿Qué consejo tú le das que después de ver a tanta gente en un casting? A ver, o sea, para mí, por ejemplo, no hay ninguna diferencia entre un casting de publicidad o de cine o de ficción. O sea, una audición es una audición y una tiene un sentido y otra tiene otro sentido, pero a nivel de forma es lo mismo, Ujú. ¿sabes? O sea, hay el error muchas veces a pensar de que un casting, una audición de publicidad tiene que ser sonreída, vendida, vendible, tal, cuando no es así, ¿sabes? O sea, igual que un casting de ficción no tiene que ser susurrado y rompiendo cosas, ¿sabes? O Ya, sea, ya, ya. entonces, esos son ideas prefijadas que tiene mucha gente, pero no es necesario, no es así. O sea, yo, por ejemplo, siempre les digo a los talents que no sonrían en los castings, ¿sabes? Porque entonces estamos vendiendo demasiado las cosas, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuanto más natural es una interpretación en cualquier, o sea, cualquiera sea el final, sea una campaña publicitaria, una producción de contenido o una ficción, pues es indiferente. O sea, vas a ver muchas más sonrisas en una serie, una peli de Netflix que en un anuncio Según qué de cosa. Estrella Damm, no sé, ¿sabes? O Ujú. sea, entonces, eh, que se inicien, yo le diría el consejo, que se inicie, que se graben, que se conozcan a sí mismos, eh, y que se filmen y sepan cuáles son sus ángulos buenos, cuáles son sus maneras de expresarse y de comunicar correctas, a través de una cámara. Yo creo que hoy en día toda la generación de gente joven son conscientes de que todo sucede a través de una lente, ¿no? Y todos tienen cámaras chulísimas en sus móviles o cámaras analógicas, que también vuelve a estar de moda mucho, y pues que se graben, se conozcan a sí mismos y vayan mejorando. Eh, bueno, eso es lo Ujú. que le diría, Ujú, ujú. porque es igual, o sea que en cada casting aprendes cosas. Ya. Y igual que aprendes cosas en cada rodaje, o sea, cuando ruedas cortos del SCAC, o sea, aprendes cosas cuando ruedas una publicidad, aprendes cosas cuando ruedas una ficción, aprendes cosas. O sea, es acumular experiencias, ¿no? Y saber estar en un set de rodaje y delante de una cámara. Y Ujú. actuar para una cámara, ¿sabes? Que Ujú. no es lo mismo que actuar para el teatro. ¿Qué es lo más raro que te han pedido para un casting? Uf, esto es cada día. No Sí. sé. Raro. Curioso, El, anecdótico que el, podamos el contar. mejor silbador del mundo. ¿Ah, sí? Podría ser una, por ejemplo. O no sé, es que ahora no recuerdo, pero hay muchas cosas de estas. Preguntaron, búscame a la persona que silbe mejor Sí, para sí, un... sí, sí, ese era el brief. O sea, vamos a buscar al mejor silbador del mundo. Había equipos en, en, en Londres, Berlín, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Toronto, Barcelona, y Praga. Y lo encontramos en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si lo están viendo, si lo ven en algún momento, su agente se acordará. Luego el anuncio no salió, no llegó a salir, aunque él era el mejor. O sea, el casting fue increíble. Ese casting fue muy, muy curioso, en ¿Hay, general. hay directores de casting más especializados en moda o en ficción o tal? ¿Tú Sí. te consideras especialista más en un tipo que otro? Uf. A ver, yo siempre pongo, en mi website sale como especializado en storytelling, Hmm. porque al final storytelling engloba muchas cosas, pero sobre todo lo que implique una narración bien explicada, a nivel actoral, ¿no? Y luego diversidad y movimiento, porque, bueno, por mi trayectoria también en la parte de videodanza, Hmm. pues he hecho muchas cosas con bailarines, aunque ya estamos un poco hasta, Hasta el gorro. hasta el gorro de ver treatments con bailarines con las mismas referencias de Naunes,
que es como en plan, por favor, otro realizador que acaba de hacer follow a Naunes, ¿sabes? O sea, por Dios, ¿sabes? Y sí, porque al final, sí, te ha hecho gracia eso. Esto pasa, ¿eh? O sea, no he visto este vídeo en Naunes. Y se piensa No sé si sabéis lo que es Naunes. Y tú dices, estás de broma, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, entonces, bueno, suele pasar de que cuando no hay una idea muy... Esto no lo pongáis tampoco. Creativa muy interesante por parte de los creativos, pues acaba la gente bailando al lado de un coche. ¿Sabes? Ya. Entonces, a veces es un sinsentido. O sea, eso es como el anti-storytelling. O sea, cuando no tenemos ni puta idea que venderle a un anunciante, pero tenemos que presentarle ya una campaña porque tenemos que gastarnos el resto de pasta rodando, pues venga, unos bailarines en la casa de Corberó, tal, ¿sabes? O sea, y un rodando el coche en el forum, ¿sabes? O sea, estas mierdas que es como en plan, por favor, ¿sabes? O sea... Ahora que hablamos de esto... Eso es el anti-craft, ¿no? Rodar un coche en el forum. ¿Sabes? O en la casa Corberó. Hay un proyecto que has hecho que a mí reciente que me encanta, que es el de Bewin. Sí. Me parece que... este fue muy, muy bonito, ¿eh? El casting es brutal, felicidades. Sí, que te explico, fue el realizador. Nacho Gallán. Gallán, exacto. Pues sí, cuéntame porque me parece una pieza muy buena y de casting increíble. Esto fueron, mira, pues 3 semanas, ¿eh? Bueno, llega la idea creativa, la idea era muy chula, ¿eh? Era un poco arriesgada, porque claro, estábamos apelando a exfutbolistas que su carrera no había sido como ellos imaginaban, vamos a decirlo así. No entendí, o sea, no había caído. Se llamaban grandes promesas, ¿vale? Eran futbolistas que... Como no entiendo de fútbol, no linké que eran... Era muy bonito. Sabía quién eran, pero no... Yo tenía un cierto miedo porque el brief de la agencia era un poco... Podía haber llegado a ser un poco drama, ¿sabes? Pero no, luego el tratamiento es súper chulo. Y, o sea, el tratamiento no el treatment, sino el tratamiento de toda la campaña. Entonces, se llama Grandes Apuestas porque a futbolistas que estaban en el pico de su carrera los ficha pues el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Barça, y por circunstancias de lo que sea no llegan a triunfar, aunque juegan, obviamente, pues 1, 2, 3 años en la liga, en primera división, muchos de ellos titulares indiscutibles porque eran gente de alto nivel. Entonces, bueno, había una lista de nombres que la agencia había lanzado y había que buscarlos, ¿sabes? O sea, así de claro. Entonces, bueno, pues empezamos a intentar contactarlos, o sea, pues mi equipo... A todo esto yo no soy un director de casting solo, yo tengo un equipo, ¿eh? Claro, somos 4 personas. Entonces... pues intentamos buscarlos a todos ellos, o sea, fue más o menos una semana entre intentarlos encontrar a todos. Una semana, hay alguno que no llegamos a encontrar, o sea, aunque los llegamos por diferentes vías, por donde trabajan actualmente, por la federación de su país, por los clubes anteriores donde habían, por ejemplo, Chigrinsky, que nos costó muchísimo encontrarlo. Al final escribimos a la ECA Atenas, ¿no? Y el club, pues se lo pasó. O sea, muchos clubes fueron muy amables, ¿no? El Real Madrid fue súper amable. El Barça también. Todos respondiendo, pues, ostras, pues no tenemos contacto con pero igual podéis preguntar allí, tal, porque hay jugadores que, digamos, estos que no triunfaron, digamos, su relación con el club deja de ser tan cercana, ¿no? Tomás Gravesen es el que más nos costó y no hubo manera de que quisiera, ¿no? Entonces... los demás sí, ¿no? Se fueron... Yo hice un Zoom con ellos primero, o sea, primero hablamos si estaban disponibles para la fecha. Pero y para porque este tipo de personajes, ¿no? Que más futbolistas que de interpretación saben cero, no tienen fama de interpretar muy bien. Bueno, Royston Drenthe, por ejemplo, me dijo que estaba haciendo de actor. Ah, sí. Dijo, he hecho una serie de televisión como actor. Dice, no es que salga un cameo, es que salgo, soy un personaje. Dice, y luego he ido haciendo cosas en televisión, he hecho algunas campañas también de publicidad, donde requiere actuación. Chigrinsky sí que no había hecho mucho últimamente. Julien Faubert fue majísimo. Con Julien aún me sigo hablando por Instagram. ¿Ah, sí? Me felicitó por el año nuevo. Qué bueno. Y ellos, claro, para ellos también fue como una especie de vuelta a los escenarios, ¿no?
muchos de ellos están haciendo tipo de trabajos, ¿no? O sea, Julien Faubert, por ejemplo, trabaja para la Federación Francesa preparando futbolistas. Chigrinsky estaba en búsqueda de equipo, Ya. pero estaba pensando en retirarse, pues ya con su mujer, vivía en Atenas, así como un poco ya una vida más tranquila. Ujú. Y al final, pues bueno, ellos sabían del guión, se compartió toda la información y había más futbolistas de los 4 que escogieron, había 9. Y al final hubo 4 o 5 que también era complicado a veces sus agendas porque otros tenían pues compromisos televisivos, a veces son comentaristas en las televisiones de sus Ya. países. Entonces no coincidía del todo perfecto y bueno, al final escogieron a los 4 que aparecen y la campaña es preciosa. Muy chula, sí. Era ellos corriendo por una playa Sí, infinita. sí. Y con sus voces en off y les preguntamos a todos si aún hablaban castellano, porque claro, había muchos de ellos que habían pasado 1 o 2 años hace 15. Ya. Entonces era complicado. Entonces Chigrinsky aún sabía un poquito de castellano, Royston Dente va perfectamente, Julien Faubert también, Cherky es italiano y claro, no tiene problemas, o sea... Qué bueno. Muy bien, una campaña muy bonita, la verdad. Sí. Tenía miedo, yo tenía un miedo y digo, ya verás, esto no Claro, van a porque querer. futbolistas siempre es riesgo, ¿no? Ujú. Es riesgo porque entras con sus... Algunos tienen representantes, con los representantes de las negociaciones de los futbolistas se rigen por otros niveles, Ya. vamos a decirlo así. Luego tiempo de rodaje, luego depende de Exacto. lo que vas a Yo, por anunciar. ejemplo, mi Zoom con ellos fue sobre todo para preguntarles si sabían que un rodaje requiere un tiempo, no es un rodaje que vengan a hacer un plano Ya. con una bebida y se vayan, o unas galletas, o Sí, lo que sea, sí, unas sí, patatas fritas como hacía pues Cristiano Ronaldo, Messi, Sí, que sí. venían 25 minutos, sino que este era un rodaje en localización que requería, o sea, era un día entero rodando y a la carrera. Y luego con textos en castellano y tal, entonces, bueno, todos se veían capaces de hacerlo Muy bueno. y la verdad que fue... No, el resultado es muy bonito. Como siempre, todas las campañas de Nacho Gallán son de una factura increíble y el storytelling es increíble. O sea, es perfecto. Está muy bien, sí. Y al hilo de esto que comentabas, ¿cuál es el proyecto que tú recuerdes con más cariño? O... ¡Wow! ¡Wow! Muchos. ¿Hay alguno así que tengas en tu corazoncito y digas, ostras, este Sí, me sí. marcó o lo tengo ahí? Hay varios. Hay uno que recuerdo que esto se acordarán muchos de mis compañeros que ahora están en otras productoras, que se llama Aquafina. Ahí estaban pues Álvaro Weber, Víctor Mata, Pera Cabanillas, Joanet García, muchos otros, Robert López, o sea, diría uno de los Dream Teams de la producción que se ha hecho, porque el nivel de productores que había ahí y de los equipos técnicos, o sea, era descomunal. Entonces había uno de los spots, era medieval, era en el Castillo de Manzanares el Real, un rodaje que era una película como Game of Thrones, con, no sé, teníamos, 180 figurantes, todos vestidos de época, y luego todos los actores, que cada uno cantaba una parte, era tipo basada en una pieza de Monty Python, donde la combinación eran actores de Londres y actores de Madrid, iban cantando una canción. Y bueno, fue increíble el rodaje. O sea, lo más fuerte fue como en plano final donde con el Castillo de Manzanares así como de fondo, todos así a caballo, tal, cantando, todos los extras y todos los actores juntos, que eran como, no sé, 100 y pico, y hacía un calor. O sea, igual estábamos a 45 grados. No. Entonces, lo que no sabíamos es que las armaduras y las cotas de malla y todo esto, claro, eso se enciende, ¿sabes? O sea, ya quema. quema. Entonces, yo de equipo de casting en el rodaje, porque estábamos en el set, no sé, éramos solo de casting, que éramos como si fuéramos third o second ADs, ¿vale? Sí. Éramos, no sé, creo que más 6. Y luego de ADs y second ADs y third ADs, pues no sé, debían ser 8 o 10 más. Joder. Entonces estábamos todos tirando botellines de agua encima de la gente así. Y cuando les tirábamos el agua, salía como todo el humo, el vapor de cuando se evaporaba y decíamos... Y nos decían ellos, lo estamos pasando fatal, ¿sabes? Hubo un actor que se rompió la escalera, estaba subiendo una escalera apoyado en la muralla, se rompió la escalera, se rompió el pie, cayó, ¿sabes? O sea, se tuvieron que llevar. Este ya no puede volver. Como un ataque de ansiedad bestia, sí, ¿no? se quedó así como paralizado. Hostia. ¿Sabes? Y heavy, ¿eh?
Y ese fue heavy. O sea, luego había 2 spots más. O sea, solo eran como 2 días de rodaje, creo que fueron. No sé si 2 o 3. Y heavy, pero, o sea, el equipo de Sonia Grande de vestuario, no sé, eran 15 o 20, ¿sabes? O sea, porque había las carpas de Cornejo estas que te montan, ¿no? Donde los figurantes entraban, dejaban y actores, ¿no? Se dejaban sus cosas, se pasaban a make-up, luego de Vestuario make-up y tal, ahí era como un salían. recorrido y salían ya con sus espadas y sus armaduras, todos casi una hora después. O sea, era Sí, como un sí, 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 recorrido. sí. Pero bueno, ese era muy heavy. Y luego Qué otros bueno, más, ¿eh? qué Otras bueno, qué bueno, qué bueno. campañas hay un montón. Em, ¿Te han intentado sobornar en un casting? Decir, No, Edu, lo que necesites para que me cojan. no. No, ¿no? Supongo que hay gente que se piensa que el director de casting al final, lógicamente, tú filtras mucho, ¿no? Al final, Claro. quién pasa y quién no pasa, pero la profesionalidad va por delante. Es que no Hay depende. mucho, te lo digo, hay mucho mito, ¿no? Claro, es que no. Yo siempre les digo, no depende de nosotros. Nosotros, nuestra labor es, digamos, confeccionar, vamos a decir, si utilizamos esa palabra, como el casting más adecuado para cada personaje, ¿sabes? O sea, y que en conjunto tenga un sentido, ¿sabes? Y luego, obviamente, la responsabilidad de quién es la persona escogida no recae ni sobre mí, ni sobre el realizador, O sea, ya hay muchas ni decisiones. sobre la agencia de publicidad. O sea, en todo caso, obviamente es la persona que es la dirección creativa, pero al final es un compendio de elecciones por parte de muchas personas. Ya, Y nunca sabes quién es la persona que al final acaba decidiéndose por una o por otra. ¿Alguna vez un talent que tú has visto que era increíble ha sido rechazado porque no tenía suficientes seguidores en Instagram, por ejemplo? No, eso es un mito, ¿no? Eso no existe. O Eso- sea, esta pregunta eso se de la los hace mucha seguidores de gente. Instagram tiene que ver, o sea, eso es una cuestión que últimamente desde la Asociación de Directores de Casting Ujú. estamos tratando bastante. Yo formo parte de la Junta Directiva de APDICE, que es la Asociación de Directores la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España. Los followers los miran los productores y las plataformas. ¿Quién pone la inversión? ¿Vale? Ujú. Porque creen que hay una traslación entre el número de seguidores y El éxito y de el la... número de audiencia que vas a tener, ¿vale? Que es respetable, eso puede ser cierto, ¿vale? Pero eso es lo mismo, es equiparable al hecho de escoger a un actor o una actriz famosa o famoso porque aporta un cierto nivel de taquilla, ¿sabes? Entonces, esa elección no corresponde al director o a la directora de casting, sino a la persona que invierte o al grupo que invierte X millones y pretende recuperar X millones, ¿vale? Entonces, ese número de followers, si alguien los mira, son las plataformas o las productoras a nivel empresarial. Ya. No un director de casting, digamos, no trabaja con talentos digitales que tienen un número elevadísimo de followers, sino que trabaja con talentos a los que acuden a un casting, Sí, sí, por su que talento, son nunca casteables. Nunca ¿sabes? mejor dicho, sí, sí. Entonces, si el productor o la plataforma pide tal persona porque tiene tanto nivel de followers, entonces sí que se les aproxima o se les Con acerca ese filtro ya. a través de otras, porque suelen centrar en otro tipo de conversaciones. O sea, obviamente no te vas a fijar en su calidad interpretativa, en el storytelling. O sea, entonces te fijas en otro tipo de recompensas que va a tener esa producción, ¿sabes? Pero eso es lo de siempre. O sea, Y eso igual, es un mito completamente falso, ¿sabes? O sea, es que es como, no sé, es como si... Es que no sé qué símil poner, pero bueno. sí, pero bueno, es una cosa que se habla, ¿no? A veces piensas que, y seguramente No. muchas personas, actores o así, piensan que tienen que trabajar también su lado seguidores, su lado followers, en paralelo a su talento. Pero es que para... un momento, se ve a la legua si los followers son comprados, ¿eh? Ya, bueno, O sea, esa es otra. O sea, tú haces, o sea, esto lo hacemos muchísimo nosotros, miramos los followers, tú miras no sé, los 500 primeros y tú ves si son bots o cuentas falsas, Ya. o sea, se ve al momento, o simplemente es ver la cantidad, el engagement, ¿no? Que tiene una persona, o sea, si la cantidad de likes que tiene, aunque obviamente todo eso es comprable, pero es muy fácil rastrear en diferentes momentos la cantidad de likes que tiene una persona con la cantidad de followers. O sea,
es que es muy obvio, ¿sabes? O sea, la mayoría de talents digitales que pertenecen a agencias de talent digital compran followers para aumentar su nivel, ¿sabes? O sea, pero obviamente eso es falso. O sea, yo puedo comprarme tranquilamente 300.000 followers ahora con 2 clics, ¿sabes? Y subir a 300.000 followers. O sea, pero no tiene ningún sentido, ¿sabes? Hay gente que sí que quiere, pero claro, eso es porque no tiene un nivel interpretativo, ¿sabes? O no quiere ser un actor, ¿sabes? O una actriz, o sea, quiere ser un talento digital, ¿sabes? Creador de contenido, dile como quieras, o sea. Cuéntanos algún truco, ¿no? que tú hagas, que tú uses habitualmente en tus castings para ayudar a la que la gente, ya comentabas antes, ¿no? Que toda esa ambientación y esa preparación del lugar, de la música y demás, ayuda a que ese actor se ponga en situación. Cuéntanos algún otro truco que tú uses mucho o que... A ver, es que claro, o sea, o sea, por ejemplo, yo donde yo grabo, o sea, mi estudio, ya es un sitio inspirador, por ejemplo. O sea, mi estudio no es un estudio típico de casting, ¿sabes? O sea, yo lo que pretendemos es que cuando vengan hagan una interpretación de esa escena, ¿sabes? Últimamente, por ejemplo, estoy muy insistente a las agencias y agentes y tal, y representantes que compartan toda la información que está explicada en el casting call. Nuestros casting calls son larguísimos, está todo perfectamente explicado, toda la escena, el tono, todo está perfectamente explicado. Entonces, que tengan la información. O sea, cuanta más información tengan los talents cuando acudan a un casting, mejor casting van a hacer, porque van a entender mejor la intención que hay detrás de esa campaña, ¿vale? O de esa escena, ¿vale? Entonces, luego, pues desde venir, tal, la música, la luz, ¿sabes? O sea, todo ayuda, obviamente hay una explicación siempre antes a cada actor o cada grupito de actores, a veces sentamos de 2 en 2, de 3 en 3, depende un poco de 4 en 4, o sea, es una buena explicación de cuál es la intención, cuál es la escena, cuál es la intención, vamos a intentar rodar esto, ¿vale? Y intentamos rodar una escena. O sea, no hay ninguna diferencia entre cómo luego la vayamos a rodar en el rodaje. Simplemente en el rodaje estaremos en localización, tendremos una cámara con un sensor de cine en vez de un sensor de vídeo y unas ópticas en vez de, pues, de calidad vídeo, pues de calidad cine. Pero la intención va a ser la misma, ¿sabes? Y iremos mejor vestidos y mejor maquillados, o sea, pero... Sí, tú intentas que se parezca lo máximo posible para que también... Bueno, porque para que luego cuando estéis en la PPM no tengáis drama. Claro. ¿Sabes? O sea, obviamente cuando... ¿Qué se espera de un casting, ¿no? Por parte de las agencias de publicidad, ¿no? Nosotros, otra de las cosas que pensamos desde el punto de vista de la dirección creativa de las agencias de publicidad. O sea, no desde el punto de vista del realizador. Entonces, ¿por qué? Porque al final... El que lo va a ver... Las personas que deciden son las personas que han pensado la campaña. Y la campaña no la ha pensado un realizador o una realizadora de publicidad, la ha pensado un equipo de creativos dirigido por una persona que es la directora o director creativo de esa campaña o de esa agencia de publicidad para ese anunciante. Entonces, ellos quieren ver lo que han pensado, ¿sabes? O sea, eso está clarísimo y tiene una intención. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y ya está, de rodarlo lo mejor que puedas y que esté en la línea de lo que luego vamos a filmar. Muy bien. Ya entramos en últimas preguntas. Sí. Te quería preguntar cómo ves un poco el futuro, ¿no? Siempre tendemos a decir los tiempos pasados fueron mejores, bla, 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 pero no es verdad tampoco. El presente es el presente, tenemos que vivir con ello, y el futuro, pues bueno, hay como cambios muy, muy bestias, ¿no? A nivel nuestro de productora estamos viendo una transición muy heavy a todo lo que es una generación de imágenes generadas y no filmadas, ¿no? Que eso va a ir creciendo. Y en el tema del casting, pues bueno, incluso vamos a empezar a convivir con personajes que están creados que están digitales, ¿no? ¿Cómo ves tú este approach? Wow, mira, te voy a explicar un poco en contexto, ¿no? Esto, en 2019 me nombraron presidente del jurado de casting de los D&D Awards. Me dijeron, hostia, tienes que escribir un paper, ¿no? Y yo, buah, ¿de qué escribo? Y justo esto era aprox por Navidad de 2019. Y justo vi una empresa Neon en San Francisco que había lanzado
pues unos talents creados con inteligencia artificial. Estamos hablando de 2019, ¿eh? Y las imágenes que habían lanzado era como un casting. O sea, el formato era de casting, ¿no? Pues una cámara frontal, fondo gris, unas ciertas luces de contra y tal. Y yo lo veía y digo, hostia, es el mismo plano que tenemos en nuestro estudio con la misma iluminación. Es fuertísimo. Para que obviamente los castings de un cierto nivel se iluminan más o menos igual, ¿vale? Y yo también soy muy obsesivo con la iluminación. Entonces, hostia, ya lo vi y dije, wow. Entonces escribí, intenté hacer una presentación conjunta para los D&ID Awards en abril de 2020, pero vino la pandemia y se paró, ¿no? Entonces, ellos dijeron que no estaban aún listos para hacer una presentación a la industria, ¿sabes? Porque en los D&ID Awards se juntan todos los de la dirección creativa mundial, están todos los directores creativos de todas las agencias allí todos concentrados, que son las personas a las que se lo teníamos que enseñar, ¿no? Y bueno, dijeron que no. Total, que 6 años después, bueno, pues sí, más o menos 6 años después, ya hemos llegado y sobrepasado eso. Entonces, bueno, yo creo que durante un tiempo va a coexistir mientras siga existiendo. Aquí hay una cosa que es que nosotros somos la generación, un poco a nivel de pirámide demográfica, la generación más grande, ¿no? Que ha existido en todos los tiempos, ¿no? O sea, entre los boomers y la generación X, ¿no? Pues, y aún estamos influenciados altísimamente por la televisión y el cine y la publicidad. Entonces, hay un cierto nivel de producción que va a existir para nosotros, ¿vale? Para la gente que nos vamos haciendo mayores, ¿vale? Pero tiene un cierto formato cinematográfico, ese estilo Arri Alexa, ópticas Cook, no sé qué, que esto a la gente joven no lo soporta, no lo entienden, ¿sabes? O sea, no lo entienden. Y ese storytelling un poco como alargado, esos tiempos un poco más narrativos, más largos, igual que el mismo que nosotros ahora percibimos a la generación de nuestros padres cuando veían un western, rodaban Panavision, ¿vale? En 2.50 o en 2.35 ¿vale? Y con esos tiempos larguísimos, ¿vale? O yo qué sé, no sé si has visto 2001 recientemente, de Kubrick. Sí, o sea, cualquier peli de los 50, 60 vista actualmente. Entonces, como nos ve ahora un chaval de 20 Exacto, años, ¿no? tú ves ahora y dices, hostia, pero esto qué mal editado está. Ya. O sea, que larguísimos. de corte de plano general a plano general, cosas de estas de lenguaje cinematográfico que con el tiempo han ido cambiando, ¿no? La gente joven va a tener, o sea, y las generaciones que van llegando, va a tener otro tipo de narración y otro tipo de filmación, ¿vale? Entonces, es que es posible, ¿eh? Es altamente posible que el hecho de filmar no sea necesario en breve. O sea, el gran problema es si el filmar es anacrónico, ¿vale? Entonces, si filmar es anacrónico, ¿vale? Obviamente la industria va a cambiar, ¿sabes? O sea, porque desplazarnos, o sea, todos coger aviones y irnos a rodar al Pirineo, un coche eléctrico que dice que no gasta y que no contamina, cuando estamos contaminando la vida con nuestros trailers y nuestros generadores enchufados y tal, o sea, es anacrónico eso, ¿sabes? Entonces, en el momento en que ya podamos, que ya estamos en ese momento, generar las historias que queremos con prompts, podremos generar todo un tipo de narración, ¿vale? Que no necesitará ser filmada, sino producida como contenido. Estuve en Tailandia el verano pasado y tú no sabes si los anuncios que te lanzan en el metro o en el SkyTrain son reales, son hechos con gente real o no. No lo sabes. O sea, no lo puedes decidir, ¿sabes? Entonces, tú la IA no lo verás. O sea, ya estamos en un momento en que no lo vemos. O sea, de hecho, hace poco montamos una conferencia en Madrid, en el Ateneo de Madrid, de Abdice, que se llama Secretos y Mentiras de la Publicidad, donde Mónica Moro, directora creativa y CEO de This is Libre, confesó ahí en directo de que para la última campaña, que esto en octubre, que habían lanzado, el film lo habían producido con actores y la gráfica no, con IA. ¿Vale? Entonces, si ya estamos en ese punto donde las agencias de publicidad y en la gráfica había persona. No, en la gráfica había IA. Ya, pero salían personas generadas por IA. Pero aún se estaban cortando. Y ella lo que decía es no, este request, vamos a decirlo así, no proviene de la agencia de publicidad
que nosotros digamos, esto lo hacemos tal. No, venía de cliente. Dice, porque todos los anunciantes en sus departamentos de marketing tienen cuentas pro en todas las IAs, en varias IAs, en las de generación de textos, de imágenes, hay un tema, de pues, vídeo lógicamente, y de músicas. de ¿Por variados qué? y tal. Porque si tú puedes generar contenido sin tener que pagar royalties o sueldos o lo que sea, pues lo vas a hacer, ¿sabes? O sea, entonces, la cuestión es cuánto tiempo va a coexistir y cómo los porcentajes de lo que está generado por IA y lo que no está, lo que está filmado se van manteniendo durante los tiempos. O sea, a ver, la perspectiva, un poco si pensamos en Terminator 2, ¿no? En Skynet, ¿no? Pues es que vaya ganando terreno la parte producida generada por IA, sobre todo a nivel de contenido, ¿vale? Contenido para redes y tal. De hecho, ya lo sabéis, cuando vas a un rodaje, o sea, el film ya no es lo más importante. O sea, estamos rodando el spot, pero estamos rodando contenidos paralelos con un equipo B. Todo el rato, sí. Todo el rato. Sí, ¿Sabes? sí, O sea, sí, yo ya dirigí una campaña mundial de Diesel. Hice tío, toda la parte. Hicimos el casting y luego me pidieron que dirigiera toda la parte de BTS. Y yo iba con cámara y tal, con un Ronin. Pero todas las pruebas las hacíamos con el iPhone. Yo les decía a los creativos de Diesel, tío, ya podemos haberlo con un iPhone directamente. Y estamos haciendo todas las pruebas con el iPhone. Y esto estábamos hablando de 2019 también. Todas las pruebas de los planos las hacíamos con el iPhone, ¿ya? Con mi iPhone. Rodando así, pum, hacíamos, mirábamos, ¿vale? Cambiamos no sé qué. Y entonces luego venía el Ronin con la cámara grande y lo rodábamos, ¿no? Pero ya podíamos... Ahora ya estamos en un punto que no hace falta ni que lo filmemos. Ya. O sea, el rodaje de iPhone ya casi ni es necesario. O sea, se puede hacer, obviamente, si haces una campaña de Apple. No, es increíble lo que viene y hay que estar preparado. Pues, oye, Edu, súper interesante lo que cuentas. Un placer. Oye, ya para acabar, que hacemos esta pregunta a todos y también una de las razones que nos acompañas hoy aquí, ¿a quién te gustaría que entrevistemos? ¡Wow! De ampliamente de todo el sector publicitario, realizadores, actores, creativos. Mira, yo creo que una de las personas puede ser Belén Gayán. Belén Gayán era una realizadora magnífica, o sea, con un storytelling espectacular. Y ahora está más como productora ejecutiva de Agosto. Creo que ha vuelto a dirigir alguna pieza recientemente. Pero bueno, su visión y su expertise, ¿no? Toda la experiencia que tiene ella y su visión como esta doble, ¿no? Porque siempre ha sido una realizadora que ha pensado mucho en la agencia, en anunciantes. Yo creo que sería una persona increíble. Además tiene un discurso bestial, o sea, ella hablando es maravillosa. Y otra persona puede ser Uriol Villar. Yo creo que podéis llamar a Uriol Villar, que también él desde su doble perspectiva como director creativo, dueño de una agencia y también realizador. O sea, y también ese storytelling que decíamos antes, que hablábamos antes, ¿no? Que es súper importante. Uriol Villar, igual que Belén Gayán, pues yo creo que representan muy bien como la publicidad bien hecha con un craft, con una artesanía, ¿no? Las dos personas. Hay muchos más nombres, pero bueno, ellos dos tienen un discurso muy increíble. Además seguramente pueden aportar mucha información. Qué guay, muy bien. Muchas gracias. Venga, merci.